Bueno, voy a presentar la aplicación Fútbol Vagos, la cual sistema, es un sistema de gestión de canchas de fútbol, canchas sintéticas. Aquí podemos hacer reservaciones, facturaciones. Para hacer todos estos procesos es necesario tener en una base de datos creado los trabajadores, los clientes, las canchas y las sedes. Inicialmente cuando iniciamos tuve unos problemas para ahorita grabar el video, así que continuaré rápidamente. Aquí cuando iniciamos tenemos el dashboard para poder ingresar a la página principal. Tenemos un mensaje de bienvenida, una imagen. Para hacer la gestión tenemos aquí las sedes. Podemos ver que ya se hizo el método de listar. Más adelante lo explico. Por el momento vamos a crear una nueva sede. Los aquines, vamos a poner una hora. Tenemos que necesitamos para la sede crear nombre, dirección, barrio, ciudad, hora de apertura y hora de cierre. De esta manera guardamos un elemento. Podemos editar el elemento. Vamos a editar este elemento. Vamos a ponerle, yo qué sé, vamos a ponerle guerreros. Entonces tenemos estas tres canchas. Tenemos distintos IDs porque ya he estado eliminando algunos. Entonces de momento tenemos estos. Tenemos para canchas. Al crear una nueva cancha, lo primero que nos pide es una de las sedes. Entonces vamos a crear una con guerreros. Vamos a poner 90.000, capacidad 12 jugadores y un estado disponible. Podemos ver que se acaba de crear. Tenemos la sede, el precio, la capacidad del estado y así es como se lista. Ahora en clientes tenemos que, bueno, en cada una de estas vistas como canchas, clientes, trabajadores, tenemos también para poder buscar cada uno de los ítems. Entonces acá para clientes tenemos un nuevo cliente, vamos a registrar por nombre, cédula, teléfono e email. De momento ya tengo 3 creados. Lo mismo podemos hacer, editar, eliminar. Vamos aquí a eliminar la cancha guerreros. Vemos que eliminar funciona perfectamente. Ahora para trabajadores tenemos lo mismo. Bueno, vamos a crear un trabajador. Vamos a tener los ítems nombre, cédula, teléfono, email, la sede en la que va a trabajar y el cargo que va a tener y el salario que se le va a asignar. Entonces eso es como así a grandes rasgos el cómo está funcionando de momento la aplicación. Entonces nos vamos aquí de momento al código. Vamos a cerrar todo. Vemos que en este momento tenemos... voy a empezar explicando el Docker Compose. Bueno, en el Docker Compose tenemos los servicios de la base de datos. Tenemos a Postgres, la imagen Postgres con la versión 15. El nombre del contenedor con PostgreSDB. El ambiente, el cual es Fútbol Vagos DB con un usuario admin y 123. El volumen, se crea el volumen en esta ruta. Luego tenemos el puerto 5432. Después tenemos el servicio web, el cual se va a construir con el nombre del contenedor Django API. Tenemos el comando python manage.pymigrate y el .manage.py run server para poder correr el Django en el puerto 8000. Aquí estamos usando que depende de la base de datos. Tenemos el nombre de la base de datos, FullVagosDB, el admin 123 y todo lo que conectamos del backend con las bases de datos. Entonces tenemos también el frontend, el cual se construye bajo un contexto de la carpeta frontend en frontend Fútbol Vagos. Como podemos ver, aquí tenemos un archivo Dockerfile, el cual ya lo explicaré más adelante. Por ahora con Terminal Name tenemos como nombre Angular Frontend en el puerto 8081 que depende de web. Ahora para Keycloak tenemos una imagen, tenemos la versión, el nombre del contenedor, el comando para inicializarlo y lo demás necesario para tenerlo en la base de datos con el puerto 8080 se desplegará. Eso por ese lado. Luego en el Dockerfile tenemos que usamos la imagen de Python
con su versión, luego instalamos las dependencias necesarias, luego establecemos el directorio de trabajo dentro del contenedor, se copia el requirements.txt, lo cual hace descarga todos los requerimientos que se necesitan para poder usar la aplicación y con sus versiones ya definidas. También copiamos ya el resto del código, los ponemos en el puerto 8000 y lo correremos con el comando run server. Ahora, para ver el otro Dockerfile es lo mismo, tenemos una etapa de, esta ya es del frontend, entonces tenemos una etapa de producción, luego copiamos las dependencias en app, luego copiamos el resto de la app y lo compilamos con run, con npm run build. Después tenemos la etapa de producción con Nginx, luego copiamos la configuración de Nginx y copiamos todos los archivos estéticos copiados. Tenemos que lo vamos a exponer en el puerto 80 con los comandos nginx y todo lo necesario. Ahora, a ver, antes de explicar el frontend, me gustaría explicar un poco del backend, el cual lo habíamos hecho aquí en... Primero, explicar un poco los modelos que habíamos creado en Django. Tenemos la clase cliente con cada uno de los parámetros que definimos, con su máximo de longitud, y si es nulo, si no, si es requerido o no. Y tenemos así para cada uno de los modelos. Tenemos cliente, sede, cancha, trabajador, tenemos reservación y tenemos factura. Eso por ese lado. Tenemos también en las views, tenemos en el cliente, la sede, tenemos cómo usamos los serializadores. En los, a ver, sí, en los serializadores tenemos la forma en cómo el modelo de Django que hemos creado ahorita en los modelos, en cada uno de los modelos, por ejemplo, cliente, sede, cancha, con sus serializadores, con esta propiedad que tiene el REST Framework de Django, podemos hacer esto de los serializadores, en lo cual permite una creación, una modificación de elementos de una manera muy, muy óptima y eficiente. Entonces, dependiendo si necesitamos hacer, dependiendo el tipo de operación, ya sea crear o editar, lo podemos hacer aquí a través de los serializadores. Acá también tenemos la autenticación para hacer todo el tema del keycloak. Entonces aquí definimos la clase, estamos definiendo el constructor, tenemos la autenticación, la petición HTTP, traemos el bearer, después de traer el bearer procesamos si el token es aceptado, entonces validamos el token, vemos que podemos extraer la información del usuario, se crea o se actualiza el usuario de Django a través del username, el email también. Bueno, aquí hacemos toda esta parte del token y la autenticación que hacemos con Keycloak. Bueno, eso por esta parte. También tenemos el Keycloak JSON, el cual tiene el realm que usamos Fútbol Vagus, tiene la URL, el cual es el puerto 8080 con out. Bueno, y también aquí tenemos algo muy importante, el cual es el client secret que obtenemos a través del cliente. Entonces con ese secret podemos hacer la conexión necesaria. Bueno, eso por ese lado. Ahora pasaré a explicar el frontend. Entonces tenemos que en el frontend, aquí en source, en app, aquí tenemos cosas principales e importantes, las cuales empezaré primero por explicar el environment que estamos usando. Es en una producción false porque es un entorno de desarrollo local. Estamos usando una API URL para poder conectarnos con el backend. Aquí estamos usando el puerto 8000 con la ruta API. Entonces esto lo usaremos más adelante, el API URL, para poder hacer las peticiones HTTP al backend.
Entonces, aquí en App Roads es donde definimos cada una de las rutas que va a gestionar que se va a gestionar pues en las diferentes páginas de la aplicación, y el cómo va Angular a interactuar con los componentes. Entonces, aquí tenemos que lo primero que se abre es el dashboard cuando se inicia. Después podemos ver las rutas, tenemos las rutas hijas. Entonces volvemos aquí al dashboard, luego tenemos las rutas sedes. Aquí en sedes le estamos dando un título y las rutas hijas, las cuales, dependiendo si aquí no tiene algún parámetro, entonces el componente será de sede list component, el cual lista en el componente todas las sedes que tiene disponibles a través de un array. Luego en new podemos crear con un formulario sede form component, podemos crear, o en caso de que queramos podemos editar con el ID correspondiente que estemos obteniendo. Asimismo, para los demás rutas tenemos sedes, clientes, canchas, reservaciones, factura, trabajadores, y de esta forma es como obtenemos esa información. Ahora, yéndonos al módulo, vemos que en la declaración estamos usando app component. También podemos ver aquí en services de la aplicación, podemos ver que aquí estamos haciendo el tema de el keycloak y su conexión. Entonces aquí en esta clase estamos obteniendo el constructor con el HTTP client y el router. Entonces inicializamos el servicio. Entonces aquí si tiene el token encontrado, entonces pues continúa haciendo la verificación del método token. Él envía el token y aquí inicializamos este método. Entonces aquí con esto podemos verificar el token, y aquí está haciendo la petición get HTTP con la siguiente ruta, con el 8000 que le corresponde API y fútbol vagos. Aquí tenemos la autorización, el bidder y el token. Entonces, si esto es exitoso, podemos decir que el token fue verificado exitosamente, y si no, mostramos un mensaje de error. Lo mismo para el login, tenemos aquí todo lo necesario, el token URL, tenemos que está en el puerto 8000, el REAM que creamos, y también tenemos los diferentes parámetros necesarios como el Clean ID del Django Backend. Tenemos la URL de redirección exacta, o sea que una vez que ya, entonces podemos iniciar y nos dirigirá al puerto 8081. Ahora, para obtener y usar el código verifier almacenado, es igual, definimos la variable, luego si es exitoso, entonces envía la solicitud del token, si no, mostrará un mensaje de error. Ahora también aquí tenemos el método de logout, tenemos get token, y tenemos todo lo necesario para podernos autenticar con Keycloak y hacer la conexión correspondiente. Ahora, aquí en AppTS podemos ver cómo tengo definidos la barra de navegación, esta parte. Entonces, en AppTS lo que tenemos es el nombre dashboard, y tenemos un icono para cada uno de los elementos. Los iconos los tenemos aquí en esta parte. Podemos, en icon subsets, tenemos la definición de lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, usamos, digamos, si el home, debemos importarla para poder utilizar el icono. Entonces aquí estamos utilizando los iconos en cada uno de los modelos que se necesite. Entonces tenemos a sedes, canchas, clientes, y en cada una de ellas tenemos el respectivo icono. Bueno, ahora si nos vamos a features, tenemos cada una
de las vistas, podríamos así decirlo, porque digamos si nos vamos a cancha y nos vamos al list, que es cuando lista, el list component que se mostraba ahora rato, hace un momento, aquí en el list component tenemos la barra de búsqueda, tenemos la tabla responsiva y pues que se va a llenar aquí en ng4 dependiendo de la cantidad de canchas que pueda ir almacenando. Tenemos todo el HTML, el CSS y aquí tenemos los métodos que se utilizan y el que se usa, o sea, aquí utilizamos lo que usamos después aquí en Core, en Models y Services. Toda esta conexión está definida en los servicios, porque los servicios usan los modelos para poder definirlos y aquí estamos utilizando eh, estos métodos que fueron definidos en los servicios. Entonces aquí con load canchas lo que estamos haciendo, o sea, en este método, en el ng on init, lo que hace es cuando abrimos un componente, en este caso cancha, cuando lo abrimos y se inicializa y hace su primera carga, lo que va a hacer es ejecutar el método load canchas, el cual obtiene a través del método getCanchas, que está en el servicio cancha service, y con la petición http get con la URL que le estamos enviando en environment, el cual en esta carpeta environment estamos en un método exportando, eh, sí, estamos haciendo la conexión con la URL para poder hacer lo necesario con el backend. Entonces aquí estamos trayendo esta URL y para poder hacer las dichas peticiones HTTP. Bueno, aquí estábamos. No, aquí no estamos. Estamos aquí. Cancha list component. Entonces, aquí cargamos las canchas y como podemos ver, este canchas está definido como un arreglo. Entonces, cada una de las canchas que vaya encontrando los va llenando en el arreglo para así, como es cancha list component y al momento de iniciar el, el- el, eh, al momento de abrir las canchas, el ítem de las canchas, y se va a cargar todo, entonces ahí se va a listar cada uno de los elementos. Si no, generará un error y lo mostrará. Lo mismo tenemos para el método onSearch, para poder buscarlos y al final después de si no lo busca, entonces pues vuelve a cargar todas las canchas. Y acá también tenemos un método muy importante, el cual es porque con los serializadores estamos creando y actualizando, pero en este caso estamos eliminando la cancha. Entonces, bueno, a través del ID, primero le damos un mensaje de confirmación y con el ID podemos eliminar las canchas. Una vez fue eliminada las canchas y esto fue exitoso, entonces cargamos las canchas, hacemos una actualización de la página. Asimismo, para los diferentes features funciona igual. Vamos a ver aquí en servicios de cancha para seguir el eje. Bueno, vamos primero al modelo de canchas para ver cómo está definido con su ID, con su sede, precio, hora, capacidad y estado, con el modelo en tal cual fue definido inicialmente en Django. Ahora, para los servicios tenemos que en Cancha Service tenemos, bueno, ya lo estaba explicando acá, el URL lo trae del environment y a través de ese localhost y del puerto y haciendo la conexión con canchas, vamos a poder obtener, bueno, en el load ya estamos haciendo el get canchas de por sí y ya estamos haciendo apenas se recarga la página. Este método es el que se hace. Get cancha ya es para obtener solamente por el ID, por una. Bueno, aquí también tenemos el de create cancha, update cancha, delete cancha. Tenemos todo lo necesario para poder realizar las operaciones. También tenemos para search y get canchas by sede para poder hacer las conexiones necesarias luego cuando se pide para crear otro elemento. Entonces, bueno, eso por ese lado. Y bueno, ¿qué más? Creo que ya expliqué esta parte.
Sí. Sí. Entonces, bueno, creo que de manera general eso es como está funcionando la aplicación. Y bueno, eso sería.